apostasía. Apostasía. Amén. Gloria a su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, de los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria a Dios. Tome su lugar. En estas últimas semanas, los días de estudio, hemos estado viendo el asunto de la importancia de la palabra de Dios, la verdad que la palabra de Dios conviene que todo creyente la busque, la procure, que la lea una, otra y otra vez, que no se pierda en el tiempo el haber leído algo, haberlo entendido y que de pronto se deje o que deje de estar en la mente como si dejara de ser importante, como si dejara de ser algo que necesitamos. La palabra de Dios, el orar, el adorar a Dios, son cosas que en combinación son vitales para todo aquel que quiere obtener todas las bendiciones que Dios promete en su palabra. La verdad es única, no hay dos, no hay tres, hay una sola verdad. Y tal verdad, gloria a Dios, y tal verdad para evitar un poco menos. Ay. Bueno, igual agarro vuelo y le sigo, ¿verdad? ¿En qué estábamos? De por qué no se colgó la bocina, dice el hermano allá. No me diga, bueno, porque sí la viento. El problema es que está su esposo en medio y lo va a dar a él. Gloria a Dios, nos gozamos. Volvamos rápidamente al asunto de la necesidad imperante de la verdad en el corazón. No hay dos verdades, no hay tres verdades. Hay una sola verdad y esa verdad está en Cristo Jesús. Él mismo dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y ¿qué? La verdad y la vida. No hay otra manera de adquirir la verdad, hermanos, déjenme lo digo de esta manera, la verdad absoluta. Hay quienes dicen, nadie tiene la verdad absoluta, Cristo sí la tiene. Y ahorita vamos a ahondar en eso, por eso lo iniciamos con este pasaje. El Señor Jesús sí la tiene. Y para ver este tema de la apostasía, vamos a ver los dos aspectos más tremendos o más, ¿cómo lo podemos decir? Diría yo angustiantes
acerca de la apostasía. Porque por medio del apóstol Pedro entendemos y sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay quienes, penosamente, han apostatado de la fe. El primer aspecto que vamos a ver con respecto a la apostasía es el apostatar de la fe separándose completamente de la verdad. Vamos a decirlo así, separándose completamente de Dios. No buscan de Dios, ni de una ni de otra manera. Bendito su nombre. No buscan de Dios. ¿Qué sucede aquí? Que se da el fenómeno, se da el penoso fenómeno de que personas, como dice la Escritura, habiendo probado el don de Dios, se apartaron, cayeron. Hebreos. Probaron el don de Dios. Ahí no estamos hablando del don de lenguas o del don de sanidad. No, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Probaron el don de Dios, la salvación. ¿Por qué enseñamos nosotros que la salvación se puede perder? Porque la palabra de Dios, de una manera clara y contundente, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nos muestra que hay algo que puedes tener y lo puedes perder. Hay 1 y 1000 ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de perder algo y haciendo alusión claramente de que la salvación se puede perder. Y cuando hablamos del don de Dios, de haber probado el don de Dios, no estamos hablando de los dones, como dice la Escritura, de los dones irrevocables que vienen para el creyente, sino el don de la salvación, el regalo más maravilloso que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, que es la salvación. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria a su nombre. La salvación. Vaya conmigo primero en Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Vamos a leer varios versículos aquí. Iniciamos con el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener un poquito más claridad. Desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí está grabado, lo voy a regañar. Sí. Hábleme recio, usted no me escucha.
escuché bien. Si no, no lo escuché. ¿Sí? A ver, vamos a pelear hoy que terminando la predicación, revisamos el video y si dije segunda, los voy a crucificar. Suelta la diablo. Bien, el primer aspecto que vamos a ver es la apostasía, aquella apostasía que lleva a alguien que detrás de haber creído, detrás de haberse unido incluso de una manera clara al cuerpo de Cristo, termina separándose. Termina separándose. Amén. Y esto es porque detrás de haber creído, detrás de haber escuchado, detrás incluso de haber predicado, hermanos, terminan separándose. Por eso dice ahí en el versículo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar o apostasía es separación, apartarse, dejar de creer, abandonar una fe. Eso es apostasía. Apostataron de la fe. Esto es tremendo porque, hermano, pudiéramos decir que estamos en el clímax de la apostasía. El que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Por qué estamos en el clímax de la apostasía? Hermanos, mire, apostasía ha habido desde los tiempos de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, andando predicando, siendo acompañados por algunos de sus discípulos, y ya no solo como discípulos, sino como consiervos, de pronto se vio solo, no porque se fueron por otro rumbo, no porque Bernabé dijo, bueno, tú agarras a Silas, yo agarro por allá a Marco y me voy. No, hubo quien de plano literalmente se apartó de la fe. Escribe Pablo y le dice a Timoteo, oye, apresúrate a venir, estoy solo. Porque Demas me ha dejado solo. Y se fue amando el mundo. ¿Qué andaba haciendo Demas con Pablo? Predicando el Evangelio. Demas, en un pasaje, hay un pasaje donde incluso envían saludos, reciban saludos en la salutación final de una de las cartas del apóstol, reciban saludos de de aquel, de todos los que estaban con él, y de Demas. Está incluido. ¿Por qué? Porque andaba con Pablo, al igual que Timoteo, al igual que Lucas, al igual que Tito, hermanos, Silas, andaban predicando, de pronto se llevaba uno y de repente se llevaba dos. Hermanos, cuando estuvo en la cárcel, por allá estuvo con Silas. Hermanos, Demas estuvo con Pablo, anduvo con Pablo en uno de sus viajes misioneros, y ya no nada más iba como discípulo, iba como predicador, iba como alguien que estaba anunciando la palabra del Señor. Y se apartó. Eso es apostasía. Dijo un hermano por ahí, es que Demas estaba de más. Tal vez, ¿ah? Oye, lo terrible es que esto lo usa el enemigo para hacerle daño a la obra de Dios. Mira, andaba predicando y mira ahorita dónde anda. Ya de plano hasta le dicen la corcholata. La etiqueta. La baba. ¿Cómo que la baba si es que no se aparta de la pico de la botella? No se separa para nada de la botella. No se ha fijado por ahí, decían, me acuerdo cuando andando por allá en el mundo penosamente para vergüenza mía, hermano. Allá estaban todos tomando de la misma botella y cuando estaba terminando decían, ya me dejaste las puras babas. Desde el principio, cabezón. Estaban dándose besos unos a otros.
Sí, ¿verdad? Increíble. Le hace tanto daño la apostasía de pronto al evangelio, porque es una de las cosas que usa el diablo. Pues no, ¿qué te habías hecho al hermano? No andabas ahí invitándonos al templo y todo. ¿Qué pasa? Un día una persona me dijo, cuando Dios empezó a tratar conmigo y a inquietarme, una persona me dijo, oye Martín, dice, ¿de veras ya no estás yendo al templo? ¿Tú ya no vas allá al templo de Manuel? No, ya tengo pues un tiempo. ¿Sabe qué me dijo? Pare oreja. Oye Martín, nosotros que no íbamos al templo necesitamos gentes como tú que iban. Y ahora que tú no vas, ¿quién va a orar por nosotros? Eso se me quedó clavado aquí. Porque no me lo dijo cualquier persona, me lo dijo un estudiante universitario. Una persona que se estaba preparando en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Necesitamos que alguien esté ahí orando por nosotros. Y ahora que no estás tú ahí, ¿quién va a orar por nosotros? O sea, se sobreentiende que hay más. Pero hermanos, Dios va a usar el instrumento que a Él le plazca para hacernos la referencia de que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, de que el creyente tiene un compromiso de parte de Dios o para con Dios hacia el incrédulo, hacia las demás personas. El motivo por el cual Dios llama a Moisés a que suba al monte y que suban con él hasta cierta altura del monte 70 ancianos, es porque esos 70 ancianos están representando las 70 naciones del mundo conocido. O sea que Dios en todo momento ha pensado en toda la humanidad. Si alguien apostata de la fe, alguien va a dejar de orar por el incrédulo, por el drogadicto, por la prostituta, por el ladrón, por el que está preso, hermanos. Nosotros no estamos aquí solamente para apaciguar la conciencia, para sentir bonito. No, hermanos, estamos aquí porque estamos siendo moldeados para una obra maravillosa en Cristo Jesús, para hacer de beneficio luz, sal de la tierra, en los corazones que no tienen esperanza porque están apartados de Cristo. Pero si alguien apostata de la fe, el enemigo todavía aparte se va a aprovechar de esto. Por eso muchas veces hemos mencionado aquellas palabras que dicen algunos, no, oye, pues si esos son los hermanos, si eso hacen los hermanos, pues yo como que yo estoy bien. Al menos yo no fui de hipócrita un tiempo al templo, ¿verdad? Imagínense el daño tan terrible que se le hace al evangelio, al verdadero evangelio de Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, yo le diría, agarre su corazón, vaya delante del Señor y pídale fortaleza. Porque ya los tiempos se cumplieron, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta el final. ¿Por qué le dije hace un momento que posiblemente estamos en el clímax de la apostasía? Hermanos, porque ya se empezaron a cumplir profecías que marcan abiertamente la segunda venida de Cristo. Tantos años que duró aquel gran siervo de Dios, Gigi habla predicando, hermanos. Viene esa guerra, ese momento en que se levantarán las naciones y estarán en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón. Y para estar ahí, el río Éufrates se va a secar, y va a suceder esto, y va a suceder aquello. Hermanos, de pronto se levantaron ministros muy conocidos, famosos, haciendo reír a miles, burlándose de la palabra de un genuino siervo de Dios. Y hoy día que ya se cumplió todo esto, que se anunciaba, que está profetizado, que está escrito,
y que fue anunciado por estos grandes siervos de Dios. No han tenido la decencia para subir un video para decir, hermanos, ya se cumplió lo que tanto anunciaba el día de la palabra de Dios. No solamente se burlaban. Y es que esa predicación del miedo, y usaban el miedo de la gente para traer a algunos a Cristo. Hermanos, así predicaba Cristo. ¡Hey, hay un lugar terrible que te está esperando por causa del pecado! Mejor te fuere irte al cielo sin una mano, sin un ojo, que irte enterito al infierno. Esa es la aplicación de Cristo. Hay teólogos que abiertamente hablan y dicen que Cristo llegó por momentos a hablar más del infierno que del cielo, porque es terrible. Hoy día, ¿por qué se da la apostasía? Porque la predicación del verdadero evangelio de Cristo se está diluyendo, se está haciendo más, ¿cómo son las cosas que no tienen azúcar? ¿Cómo se llaman? Se me fue la palabra, ayúdenme. Dietética, ¿cómo? Light. Como la Sol Light, ¿verdad? Evangelio Light. Todo bien, usted venga. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Quién es un milagro de aquí? Ustedes preocúpense, tráiganse 500 mil pesitos y verá que yo paro de sufrir. Hermanos, van engañados. ¡Hey! Aquí está la escritura y está sucediendo en nuestros tiempos. Van engañados con 500 pesos a comprar el favor de Dios. Se quejan mucho, suben videos. No, que Dios no me espera este tiempo. No, que te está robando ese pastor. Hermanos, y hay miles de personas engañadas por falsos profetas, falsos apóstoles de la prosperidad, que están siendo escuchados. Están engañando a la gente, a mucha iglesia, con falsas promesas antibíblicas abiertamente, que te dicen, no, ya no es para este tiempo, lo que sucede es que tú debes de traer 1000 pesitos. ¿Cuánto traes ahí? A ver, hermano, ya, la hermana trae muy poco, sáquese más, porque Dios te va a bendecir, te va a engrandecer, va a la gente. En lugar de entregar fielmente lo que le corresponde a Dios con todo su corazón, terminan siendo asaltados de verdad. Ese pastor te está robando, ven que te robó sin que te des cuenta. Más fácil. Yo te sobo y no te doy el trancazo. Hermano, eso es apostasía. Ya me vi un poquito, pero bueno, ahorita lo corregimos. No es que voy a hablar de eso también, pero déjeme terminar el primer punto. De la apostasía, de aquella apostasía que hace que se alejen completamente de Dios. Es que traigo todo esto en la mente, hermanos, que es angustiante, es tremendo, hermanos. No apoyamos un canal de YouTube de sana doctrina, pero ahí le están dando like a los videos del perrito que brincó y luego que el gatito que se paró en 2 manitas. Tan gracioso. Ay, es que suben tantos videos tan bonitos y dale like para que te sigan llegando videos de esos. Denle like a un video de Gigi Ávila. ¿Cuántos estamos aquí? Denle like al video, al canal que usted mismo tiene aquí. ¿Cuántos sabían que el Centro Cristiano Redención tiene un canal de YouTube? Denle like. No hay 2 predicaciones, hay muchas. Mucho alimento. Pero ¿qué pasa? La apostasía no está llevando a personas a desviarse de escuchar sana doctrina. Está llevando a muchas personas a salir completamente de la fe, a no buscar a Dios de ninguna manera. Eso es apostatar. Ahora, regrésese tantito por ahí conmigo. No pierda la cita de 2 de Tesalonicenses. A Timoteo, capítulo 1,
Primera de Timoteo capítulo 4. Gloria a su nombre. Téngame paciencia porque quiero que esto quede en su corazón, que esto quede claro. Bendito Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Hermanos, déjenme entrar aquí en el segundo aspecto de la apostasía. Esa segunda forma de apostasía que lleva a miles, a muchos, a no apostatar de la fe, dejando de lado completamente todo lo que tiene que ver con Dios, sino aquellos que lamentablemente, por pensar que el mensaje del hermano Martínez, pues casi siempre es de que arrepiéntase. El mensaje del hermano Martín casi siempre es de, hermano, pídale perdón al Señor por si acaso hubiera cometido alguna falta. El mensaje del hermano Martín es de que casi siempre es de que, pues hermanos, como Cristo viene, pues hay que estar preparados. Como que queremos escuchar algo más dinámico, hermanos. Y luego a alguien por ahí no falta quien se alucine a Dante Gebel aquí predicando. Dios nos libre. Declaraciones terribles. Ya lo veía yo, ya se está componiendo y vuelve la puerca al lodo. No se terminan de limpiar cuando ya están volviéndose a ensuciar. ¿Por qué lo digo abiertamente? Hermanos, se está transmitiendo, ¿no? Y lo vamos a subir a YouTube. ¿Por qué lo digo abiertamente? Porque están apoyando el ecumenismo abiertamente, hermanos. Se están rindiendo ante un personaje que lleva a la gente a la idolatría, al satanismo abiertamente, el cual es el actual llamado Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que abiertamente lleva a las gentes a la hechicería. No hace mucho metieron a unos hechiceros con un bailable abiertamente de hechicería y satánico al Vaticano. Eso es lo que están apoyando. ¿Sabe quién lo está apoyando? Personajes como Dante Gebel. Hermano, eso es muy delicado, pues por eso se lo estoy diciendo. Vaya conmigo otra vez a la Escritura. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿por medio de quién creen que le va a llegar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas? Por medio de personas que tienen un talento tremendo, un carisma increíble, que empiezan a hablar de Cristo y luego de pronto se los llevan para otro rumbo y ahí van detrás de ellos. Ahí van, cuando menos piensan ya están en la trampa, completamente envueltos, diciéndole sí a todo lo que ellos dicen. Cuando este varón se burló de Gigi Ávila, decía, no, yo no quiero que Cristo venga. Hermano, la palabra de Dios dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. ¿De qué está hablando este varón? Yo no quiero salir huyendo como los cobardes que abandonan el barco. ¡Ay!
Hermano, yo sí anhelo fervientemente que Cristo venga. Yo sí anhelo fervientemente que el Señor arrebate la iglesia. Por eso continuamente le digo, prepárate, prepárate, prepárate. Cristo viene. Se están cumpliendo todas las señales. El río Éufrates ya se secó. Ya está preparado el camino para los reyes de Oriente. Se está empezando a preparar el camino para los acuerdos entre Israel y los pueblos árabes. Ya hay pueblos árabes que le están pidiendo directamente ayuda a Israel, protección, como lo es Emiratos Árabes. Ya Emiratos Árabes depende directamente de Israel en cuanto a protección contra Irán. Acaba de haber un terremoto tremendo. Ha habido como 20, ¿cómo se les llama? Réplicas. Y una de las primeras ayudas que llegó a Turquía y a Siria fue la de Israel. El año pasado, por ahí comentaba, el año pasado el presidente de Turquía, al unísono al presidente de Siria, dice que Israel desaparezca. Rusia, Turquía y Siria ya estaban en pláticas, abiertamente, hermanos, en pláticas para unirse. Y aquí está, en la palabra de Dios, y se va a cumplir. Para unirse, para destruir Israel. Pero ¿qué va a abrir la puerta para que tengan los acuerdos, aquellos acuerdos que el anticristo va a promover para que haya una supuesta paz? Para que se cumpla aquello que dice la Escritura, y cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá paz, pero sobre la cabezota, ¿verdad? Acaba de enviar a Israel una ayuda tremenda a Turquía, a Siria, que los va a sensibilizar. Y eso a mí me preocupa mucho, porque hay muchos que apostataron de la fe y no entienden que todo esto lo que está haciendo es la preparación para el cumplimiento profético de la manifestación del Hijo de Perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Que el Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el Hijo de Perdición. La apostasía ya se está viviendo. Posiblemente hoy en estos tiempos estamos viviendo o entrando ya al clímax de la apostasía. ¿Qué falta? Que se presente, que se manifieste el Hijo de Perdición. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, que este no se manifestará todavía porque hay algo que al momento lo retiene. Somos tú y yo, la iglesia. Pero muy pronto, por las señales, podemos decir, ahora sí, a nada de que el Señor arrebate la iglesia. Que el Señor arrebate la iglesia. Damasco está en proceso de quedar como está profetizado, que será dejada en desolación. Damasco va a quedar completamente desolada y no volverá a ser otra vez una ciudad. Ya no va a haber población de ahí. Ahorita, de toda la gente que había en Damasco en sus mejores momentos, solamente queda el 20-25% de la gente que había. Estamos hablando de aproximadamente, si mal no recuerdo, estamos hablando de aproximadamente de Damasco, en lo que abarca Damasco, la gente que habitaba Damasco, estamos hablando aproximadamente como de 1.200.000 gentes. ¿Qué queda de gente? Aproximadamente el 20 o el 25% de personas. 200.000 personas por ahí. ¿Dónde está toda aquella gente? Ya salió, ya está cumpliéndose lo dicho por los profetas.
Ezequiel capítulo 36, 37, 38 se están cumpliendo. Habla el Señor a través del profeta Ezequiel y a través del profeta Isaías y a través del profeta Jeremías, hermanos, que Él hará volver, Él traerá de todos los ángulos de la tierra a su pueblo, dice la Escritura, y los traeré desde allá hasta donde los esparcimos, volveré a traer. Hermanos, se está cumpliendo. ¿Por qué quise traer este tema de la apostasía? Porque es algo que se está cumpliendo. Siempre ha habido apostasía, pero nunca como en este tiempo. En sus dos categorías. De gentes que habiendo estado en Cristo, completamente en Cristo, habiendo sido iglesia, participaban de predicar, participaban de todo lo que se hace en iglesia, hoy día dicen, no, es que yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Pero, platicando con un pastor de Estados Unidos, me dice, oye hermano, usted no batalla con el asunto de que Dios no se fija en el exterior. Sí, le digo, no solamente con la iglesia, aún con los de casa. Y hasta me lo dicen abiertamente, le dije, ¿a poco así les pasa a tú también eso? Sí. Sí, eso es apostasía. Y me recordó lo del ejemplo del plátano. Me quedé sorprendido, él también lo sabe. Hermano, me vino una persona, me vino una hermanita bien trabajadora, bien comprometida con la obra de Dios, pero que lamentablemente, pues, cualquiera que la ve como cualquier persona del mundo. Me decía, platica el hermano, me dice que Dios no se fija en el exterior, que a Él lo que le importa es el interior. Es como cuando agarras un plátano y lo pelas, no te comes la cáscara, te comes el interior, porque es lo que nos importa. Dice el hermano que le tuvo que responder, sí, yo sé que sí, pero cuando usted va al supermercado a comprar plátano, usted no se fija en el interior, se fija en el exterior. ¿Cómo sabe que el interior está bien? Cuando el exterior da las evidencias que el interior está bien. No sabe si el interior está bien, sino viendo el exterior. Usted no agarra un plátano a lo lejos sin tocarlo. No agarra un plátano y se fija en un plátano todo negrito, manchado, estando los plátanos amarillitos, bonitos, ni los voltea a ver, se va directo a los que usted a simple vista están bien. Y no le sale un plátano aguado, no, todos salen bien. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo algo está bien. Es la evidencia, hay evidencias. La apostasía, hermanos, ha llevado a muchos, no solamente a abandonar un lugar congregacional, ha llevado a muchos a congregarse, a no irse, pero congregarse con las evidencias de que en su interior no está bien. Las cosas no están bien espiritualmente. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Otro asunto que tiene que ver con este tipo de apostasía son las doctrinas. Al inicio, yo le hice mención de lo que hemos estado viendo, viniendo al estar estudiando los miércoles de estudio. Hemos venido viendo el asunto de la verdad y vamos a estar viendo asuntos relacionados con la doctrina. Porque muchos apostataron de la verdad. Hay una doctrina que surgió por allá en los primeros siglos, por allá en el tercer siglo, que resurge ya por acá en 1930, por allá. ¿Por qué? Porque personas que no se conforman a las sanas palabras del maestro, que tienen comezón de oír, terminaron desviándose, enseñando cosas raras.
Todo esto lo vamos a estar estudiando. Pero ahorita grábese esto, hermanos. Eso también es una forma de apostasía. Imagínense yo cuando escuché que hay personas que dicen que Jehová es Satanás. Yo creo que usted se sorprendió tanto como yo cuando se lo comenté. ¿Cómo que Jehová es Satanás? Y lo usan la Biblia para decir que Jehová es Satanás. Sí, eso es apostasía. Eso es apostasía. Estamos en un tiempo en el que se está llegando al clímax, o ya se llegó al clímax de la apostasía. En sus dos categorías. La primera que le decía, de los que se apartan completamente de la fe, vuelven al mundo, como dice el apóstol Pablo de Demas, o de aquellos que en apariencia no se van al mundo, siguen congregándose, pero ya no donde iniciaron, ya no donde nacieron, ya no donde estaban siendo formados en sana doctrina, ya están en otro lugar donde no hay problema, puedo hacer lo que quiero hacer, no hay problema, puedo vestir como quiera vestir. Hermanos, no hay problema. La apostasía es sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Le dije que no perdiera por ahí 2 de Tesalonicenses. Acompáñenme una vez más. Ya vamos a terminar. Hay un varón que ahorita alguien lo mencionó y me dio gusto. Yo no me suscribo a que es perfecto, pero tiene una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre él y los que enseñan semejantes barbaridades en cuanto a la palabra y usando la Biblia. El pastor Rick Warren. Temas increíbles, dignos de ser hasta recomendados, que lo ubican por medio de la palabra a tener una vida de prosperidad a la manera de Dios. A la manera de Dios. Yo celebro que todavía hay personas como él. Yo celebro que todavía hay personas que enseñan la sana doctrina. Pero es lamentable que hay mucha gente que antes, hermanos, para muchos es aburrido escuchar a Rick Warren. Casi todos los temas que tiene, hermanos, son temas que duran 1:20, 1:30. Hermano, el que no entiende hasta se le hace aburrido y mejor le cambia. Bendito su nombre. Vaya conmigo ahí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, vamos hasta el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. La verdad. Escuchan nomás 2 personas, no tenemos más. Es que dijo primero otra vez. Pero como ya ahorita pasó, yo ya le quedé un segundo. Y yo creo que está bien. Ahorita voy a checar el video. Ahí vuelvo a repetir, volvemos a 2 Tesalonicenses. Ahí volvemos a leer la parte final. Léelo otra vez todo el versículo. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe. A ver, todos juntos. Y la fe en la verdad.
Cuando alguien se aparta de la verdad, aunque no deje de ir a cantar, yo tengo un amigo que me ama por ahí en algún templo. Cuando alguien se aparta de la verdad genuina, como le dije al principio, no hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una sola verdad absoluta que es en Cristo Jesús. Hay quienes dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero no creen en el Jesús de la Biblia. Eso es apostasía. Vaya conmigo, por último, ya le había dicho que había terminado, pero ahora sí ya me aseguro que ya es lo último. 1 Timoteo capítulo 6. Vaya conmigo al versículo 3. Gloria a su nombre. Mire, todavía queda tiempo, van a ser las 2, todavía tenemos toda la tarde. ¿Qué pasó? Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ¿se dice así? No dejan de enseñar a Cristo, no dejan de enseñar de Dios. Pero dice el apóstol, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hermanos, esto es apostasía. ¿Por qué? Porque no dejaron de creer en su mente, en su entendimiento, en su forma de pensar. No dejaron de creer en Cristo, pero están lejos de la verdad. Se envanecieron, se hicieron sabios en su propio razonamiento, en su propio entendimiento. Eso es apostasía. Bendito sea Dios. Llévese para analizar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Bendito su nombre, aleluya. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Tremendo. Ya cerré la Biblia para que vean que ya terminé. Segunda de Timoteo 4:3. Y ahí está en el video. Hermano, usted está escuchando sana doctrina. Hermano, yo no le puedo enseñar de otra manera. Yo no enseño esto solamente porque así fue formado. No, es que es lo que la palabra de Dios realmente enseña. Esto que le estoy enseñando está dentro del equilibrio de la verdad. Hermano, yo no quiero que tenga miedo, yo quiero que tenga confianza. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos dio vida en Cristo Jesús. Romanos 5:8. Aún y cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero hoy tenemos esperanza en Cristo Jesús. Permanezca en eso. Muchas cosas suenan a Dios, pero no son de Dios. Oye, pero ahí en ese templo se juntan multitudes. Sí, estoy de acuerdo. Y se ve hasta bonito. Se ve bien, disculpa la frase o la palabra que voy a usar. Se ve bien chido, ¿verdad? Se ve bien chido la pantallota, luces, cámara, humo ahí. ¿Ah? Y luego unas bailarinas ahí danzando y luego brincando con la... ¿Ya?
Muéstramelo en la Biblia. Muéstramelo en la Biblia. Porque yo sé que hay corazones que dicen, oye, pero pues si aquellos pastores, porque son pastores, y lo hacen y lo permiten. Muéstramelo en la Biblia. Jesús dice, mi casa, casa de oración es, recordando lo que dicho por medio del profeta. Mi casa, casa de oración es, no es de espectáculos. Nos gozamos, a veces nos reímos con una palabra, sí. Pero este lugar, el que no esté el velo, escuche bien, el que no esté el velo no significa que dejó de ser el lugar santo y el lugar santísimo. No, no quiere decir tal cosa. Quiere decir que ahora podemos entrar hasta el trono de gracia, podemos llegar hasta la presencia misma del Padre en Cristo Jesús para recibir, pedir, hermanos, el oportuno socorro. Pero esto no quiere decir que nos brinquemos por ahí los lineamientos, hermanos, de respeto que merece el lugar que le pertenece, el lugar de Dios, el lugar santo. No quiere decir tal cosa. Por eso el Señor agarró allá, literalmente dice la Escritura, un chicote y empezó a echar a los cambistas. Y se cumplió lo que dice la Escritura, el celo de Jehová me consume. Perdone que de repente le digo a su niño, hermano, mi hijo, no corra acá. Aquí no, allá, más allá. A lo menos para allá. Hermanos, yo me gozo que hoy día ya estamos avanzados con el templo, ya estamos por terminar de levantar el templo para tener lugar del templo santo completamente libre de nuestras ventas, de nuestras actividades, y un lugar que va a quedar, este lugar va a quedar para las actividades. Ya vamos a poderlo separar, hermanos. Porque esta vez angustia en mi corazón, porque el lugar merece respeto. El templo, la casa el templo, la casa de Dios, es un lugar de oración, de meditar en su palabra, de estar en la presencia del Señor continuamente. Amén, aleluya. Bendito Señor. Yo creo que tenemos hoy día, la oportunidad de venir gozosos. Si queda un brinco de júbilo, délo. Yo no estoy en contra de eso. Bendito Rey, aleluya. Dios si puede, por eso dije sí. Los que pueden, pónganse de pie. Gloria a Dios. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Nada más mi esposa dijo amén.